Ok, pues voy a empezar. Buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos de regreso a esta serie de talleres de llantas en California. Es el cuarto día. La última vez tuvimos mucha participación. Esperemos que podamos tener más gente el día de hoy. Yo sé que pues son intereses distintos. Yo soy Kyle Pogue, soy gerente de programa medioambiental en Can Recycle y yo estoy como facilitador de esta serie de talleres. Este taller reúne también a líderes de la industria, socios gubernamentales e investigadores para avanzar el manejo sostenible de llantas en California. A lo largo de días de sesiones hemos explorado tendencias del mercado, actualizaciones regulatorias, así como también investigación medioambiental, que es el tema para el día de hoy, mientras fortalecemos las alianzas que se necesitan para apoyar una economía circular. El día de hoy estamos muy emocionados de presentar el día 4 de esta serie y vamos a empezar con las perspectivas medioambientales, en donde el hule o las llantas de hule se topan con el medio ambiente, y pues tenemos a uno de mis personas favoritas que también es Mustafa Butan, quien va a estar moderando. Después vamos a cerrar la serie hablando también de financiamiento, programas de financiamiento y subvenciones, acelerando el progreso del reciclaje. Eso se va a moderar por parte de Nick Amonte, que es gerente en CarRecycle de la parte financiera. Con eso le voy a pasar la palabra a nuestro primer moderador, Mustafa Butan. Adelante. Muchas gracias, Kyle. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta serie de taller que, como se mencionó, el título del día de hoy son las perspectivas medioambientales, en donde el hule de las llantas se topa con el medio ambiente. Yo soy Mustafa Butan, yo soy supervisor e ingeniero en Cal Recycle, así como también miembro de la unidad de investigación. Esta es la sesión que va a resaltar los factores medioambientales que tienen que ver con los materiales de llantas, y van a poder compartir información sobre el agregado derivado de llantas o TDA, así como concreto asfáltico aulado, y algunas otras perspectivas sobre algunos estudios y programas. Vamos a tener tres presentaciones para el día de hoy. La primera presentadora va a ser la doctora Eileen Catchman, que es profesora de medio ambiente en la Universidad de Humboldt, que es la Universidad Politécnica del Estado de California. Después también vamos a tener al doctor Brad Finney, del mismo departamento, de la misma universidad. Van a estar también compartiendo los resultados de un estudio que se hizo con respecto a el impacto medioambiental a corto y a largo plazo, y se van a estar compartiendo los resultados de estos estudios para evaluar estos impactos medioambientales a corto y a largo plazo del TDA o el agregado derivado de llantas en aplicaciones de ingeniería civil que se utiliza para superficies en las calles. Y después vamos a tener a la doctora Kelly Grant, que es científica de investigación en el programa para seguridad de consumidores. Y después vamos a tener también a John Harvey, que va a estar hablando también de diferentes iniciativas. Y vamos a terminar esta sesión con una presentación por parte de Ángel Mateos y el doctor John Harvey, que también van a estar platicando sobre estos temas. Ángel Mateos igualmente es profesor en la Universidad de California en Berkeley, y van a compartir una actualización sobre la investigación a la hora de evaluar el riesgo del 6-ppdq y algunos metales específicos que lixivan de estas mezclas. Antes de empezar, nada más quisiera recordarles que la porción de preguntas y respuestas va a ser al final de la sesión. Una vez que ya todas las presentaciones se hayan hecho, pueden mandar sus preguntas en cualquier momento utilizando la caja de preguntas y respuestas. Y con eso le voy a pasar la palabra a la doctora Eileen Cashman para que empiece con la sesión. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación y también por esta presentación. Ok, vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí, nada más voy a poner aquí, voy a anclar
la imagen. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto poder presentar parte de la información con la que yo he estado trabajando también con mis colegas en la Escuela de Ingeniería en Cal Poly Humboldt. Soy Eileen Cashman, he estado trabajando con el doctor Brad Finney y también algunos de nuestros estudiantes, Sol Wright y Stephanie Barajas, dentro de nuestro programa. Vamos entonces a hablar de un informe del estado del conocimiento en el que hemos estado trabajando que cubre los impactos relacionados con la calidad del agua para agregado derivado de llantas o TDA, como lo voy a decir probablemente para el resto de la presentación, y concreto asfáltico aulado o RAC. Nada más una salvedad que hay que mencionar. Estamos apenas completando el informe del estado de conocimiento para la información sobre el RAC o el concreto asfáltico aulado, pero les vamos a dar una actualización de eso, pero principalmente esta presentación va a ser sobre el TDA. Me parece que como muchos de ustedes están familiarizados con California, pues California genera casi 60 millones de llantas de desecho cada año. Estas representan un riesgo medioambiental debido al agua estancada que pueden provocar mosquitos y también algunos riesgos de incendios. Y el trabajo de Cal Recycle es poder identificar y promover el uso responsable de estos flujos de desechos. El agregado derivado de llantas son llantas de desecho trituradas mecánicamente. Pueden ver esta foto y este es uno de estos productos. Ha habido mucha literatura que cuantifica las propiedades de ingeniería del TDA, cosas como por ejemplo que es más ligero que el suelo, tiene alta conductividad hidráulica y porosidad y también es muy efectiva en usos como por ejemplo amortiguación de vibración y también aislantes térmicos. El TDA principalmente se ha instalado en algunos contextos bajo superficies no saturadas. Aquí se ven algunos ejemplos. Esto es bien importante cuando estamos hablando de los impactos medioambientales, sobre todo de la calidad del agua por parte de las instalaciones de TDA. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunas de las instalaciones en rellenos sanitarios, así como también paredes de retención, amortiguación de vibración. em, Así como también rellenos de terraplén. Vemos algunas otras instalaciones que tienen que ver con galerías de filtración de agua pluvial que igualmente se incluyeron en este proyecto. Entonces, los contactos que tienen el TDA con el agua puede ser a través de la precipitación y también incluso en algunos casos en algunos de estos humedales construidos. En algunos casos estas aplicaciones están por encima de la capa freática y no saturada, excepto en casos como por ejemplo los humedales en donde construidos, en donde pues eso se hace intencionalmente. Las preguntas de calidad del agua sobre el TDA se han vuelto a abrir, dado que hay nuevos contaminantes que siguen surgiendo. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que dice la literatura existente sobre los TDAs con el efecto que puede tener en la calidad del agua? En esta revisión, nosotros hemos visto a más de 120 artículos y también informes técnicos que incluyen más de 40 estudios de investigación principales que van desde 1990 hasta 2025. Los hemos agrupado en cinco grupos generales de componentes que incluyen perómetros de agua común, así como metales inorgánicos, compuestos orgánicos, el H como también un grupo separado. Los tipos de estudios que hemos visto van desde experimentos del exhibido en laboratorio hasta también el monitoreo en campo de las aplicaciones de tratamiento con ingeniería. La geografía, hemos visto algunos proyectos y estudios de investigación que están en California, hasta también la parte del medio del país, Minnesota, Indiana, también la costa este, Virginia y Delaware y también algunas otras ubicaciones internacionales. Entonces, bueno, para empezar con estos grupos de componentes, nada más voy a resumir lo que hemos encontrado de este informe. En general, para
estos parámetros de calidad de agua, como por ejemplo el pH bioquímico, la demanda de oxígeno de los químicos, etcétera, los efectos del TDA en agua son comparables a aquellos que podemos ver para el agregado convencional, es decir, los impactos son en realidad insignificantes si es que hay algunos aumentos a corto plazo en el contacto inicial. Los estudios de campo muestran que en realidad estas concentraciones disminuyen a los niveles originales rápido con el tiempo. Una salvedad o una cosa que vale la pena mencionar es que el TDA se ha mostrado que activamente quita el fósforo y el nitrógeno del agua en algunas aplicaciones de tratamiento de agua o de agua pluvial. Estas aplicaciones de hecho se han reportado a lo largo de diferentes aplicaciones de rellenos sanitarios, agua pluvial y séptica, y se ha mostrado que pues el fósforo puede ser, está por debajo del umbral de prevención. Esto de hecho se ha confirmado en múltiples estudios y la hipótesis es que pues en realidad es una precipitación mediada con hierro que viene debido a que pues hay algunos cables expuestos que pudieran formar este desarrollo en las superficies en donde está el TDA. Nosotros necesitaremos ver confirmación de estos sistemas, pero eso obviamente requeriría estudios en campo durante más tiempo, un periodo más largo. En términos de los metales clave que nosotros vemos en el exhibido del TDA son zinc, hierro y manganesio. De hecho, también ocasionalmente podemos ver existencia del estándar secundario de agua fresca. Los estudios de laboratorio, de hecho, muestran una disminución con el tiempo y también las concentraciones en campo regresan a las concentraciones originales a una corta distancia de la fuente. Aquí, una nota clave a mencionar es que los metales sí tienen un lixiviado con un pH más bajo, es decir, las condiciones de calidad de agua son más bajas. Entonces, en la mayoría de las instalaciones que pues de hecho son aguas naturales o también el agua pluvial urbana, el pH es neutro y esto de hecho minimiza la liberación de estos metales. Entonces, el pH sí es un control importante, pero pues bueno, lo que nosotros hemos visto en la mayoría de las instalaciones es que los metales no son detectados o están presentes, pero en concentraciones insignificantes. Los compuestos volátiles orgánicos o los compuestos orgánicos semivolátiles es la tercera categoría que revisamos y lo que encontramos aquí es que el exhibiado del TDA normalmente no se detectó más allá de muy pequeñas distancias a partir de las instalaciones del TDA. Lo que se detectó comúnmente fue analina, derivados del benzotiazol, benceno, metil isobutil cetonas y tolueno. En general, tanto los hallazgos en el laboratorio como en campo que nosotros revisamos apoyaron las concentraciones que están por debajo de los límites regulatorios. Una salvedad es que vemos que de hecho en los laboratorios se muestran que hay unas concentraciones de benceno que están por encima del estándar de California de 0.01 miligramos por litro y los compuestos de liberación inicial rápida pues en el TDA se exponen al agua pero disminuyen con el tiempo. Ha habido algunos estudios a largo plazo en campo y normalmente no se detectan más allá de el relleno en los campos de estudio. Muy probablemente pues aquí hay un declive y ya hay un agotamiento de lo que está disponible en el material cerca de la superficie en cuanto a VOCs y SVOCs y entonces las comunidades microbias empiezan a ayudar a degradar estos compuestos. Separamos los PAHs como del VOC debido a la literatura que existe en este compuesto en particular. Y bueno, pues en general, una vez más, vimos concentraciones de TDA que se quedan por debajo de los 15 microgramas por litro, que de hecho es el objetivo de protección de vida acuática. La naftalina, de hecho, es el pH más comúnmente detectado, pero una vez más las concentraciones siguen estando muy por debajo del umbral de toxicidad. Los estudios de campo son bastante limitados. De hecho, nada más identificamos 5 dentro de la literatura que revisamos y estos 5 estudios muestran concentraciones que son
Están al menos en el orden de magnitud por debajo de las preocupaciones medioambientales de los niveles presentados. Entonces, bueno, en resumen, hasta este punto, las instalaciones adecuadamente diseñadas de TDA en realidad representan un riesgo mínimo para los componentes bien estudiados, que justo son los componentes que acabo de mencionar, ¿no? La calidad del agua, los parámetros, nutrientes, metales, el pH, los pHs y también los compuestos orgánicos volátiles. La pregunta que entonces ha cambiado la conversación o ha estado resurgiendo es con la parte de contaminantes y eso en realidad es lo que de hecho desencadenó esta revisión en particular también. El contaminante emergente que me parece que pues todos estamos familiarizados con él es el 6-PPDQ que de hecho se identificó en 2020 por parte de unos investigadores de la Universidad de Washington que mostraba que el 6-PPDQ, que de hecho es un producto de transformación del 6-PPD, que es un aditivo antioxidante para las llantas, pues mostraba que el 6-PPDQ en realidad es el agente responsable para pues muertes del salmón plateado. Y un marco importante para revisar esta literatura es que de hecho la mayoría de la investigación se enfoca en las partículas de desgaste finas, que pues de hecho nosotros incluimos esta información en nuestra revisión porque es en realidad el mismo compuesto padre o matriz, digamos, que encontramos en la TDA. Sin embargo, las condiciones medioambientales entre lo que está sucediendo con estas partículas de desgaste que están en la calle o en las carreteras y directamente van al agua pluvial es diferente de la instalación de TDA. Encontramos únicamente un estudio de laboratorio, que de hecho fue el que hicimos el doctor Fini y yo, más o menos como hace 3 años y medio, o hace 2 años y medio más o menos, y fue el único que pudimos encontrar y revisó el exhibiado del 6-ppdq. Encontramos concentraciones que sí son bastante altas, superan los 3000 nanogramos por litro, que está bastante por arriba del umbral de toxicidad, o también el LS50, que es la concentración letal para el salmón plateado, que de hecho va en el rango de 41 a 95 nanogramos por litro. Entonces, claramente este lixiviado está bastante elevado. Eso fue lo que nosotros encontramos en el laboratorio. Estos estudios de lixiviado, que pues bueno, llevamos a cabo meramente, era poner el TDA en agua y examinar las concentraciones. No encontramos ningún estudio publicado en campo que investigue el 6-ppdq de que se derive de las instalaciones de TDA. La mayoría de los estudios en campo y también en laboratorio se hicieron en partículas desgastadas de llantas. Entonces, debido a que las condiciones medioambientales son bastante diferentes, es muy difícil poder inferir que el comportamiento específico del TDA viene directamente de esta investigación de las partículas. Y nada más lo voy a volver a repetir. Esto es debido a que el TDA normalmente se instala subterráneamente, va junto con un geotextil, está cubierto también con el suelo, no está en contacto directo con la calle propiamente, entonces, o las carreteras, entonces no es una exposición directa, es fundamentalmente diferente. Algunos de los otros contaminantes emergentes que vimos que también se mencionaban en la literatura incluían el DPG, el HMMM y el PFAS. Todos estos son contaminantes emergentes en donde nosotros vimos evidencia en campo de concentraciones que superan los umbrales protectivos. Cada uno de estos tres tienen ciertas salvedades que pues en realidad no nos daban información muy pues concluyente con respecto a el impacto de las instalaciones de TDA. El DPG normalmente se detecta en las aguas de la superficie. Si vimos en la investigación que parecía que revisaba la toxicidad por parte de los lixiviados, pero en realidad nunca se identificó únicamente como DPG, siempre venía pues como escurrimiento combinado con otras muestras o con agua pluvial. Entonces, en realidad no se pudo identificar el DPG en términos de la toxicidad para especies acuáticas. Todavía estamos buscando métodos analíticos y estandarizados, están todavía en desarrollo para el HMMM y la investigación que vimos fue que los PFAs se han detectado en el exhibiado de TDA, pero estas concentraciones son bastante bajas, especialmente cuando se comparan con
los sitios de bomberos o de fabricación, entonces muy probablemente es una preocupación menor en algunas aplicaciones típicas de TDA. 3 décadas de las pruebas de el protocolo del lixiviado de características tóxicas han mostrado que el TDA en realidad no es un desecho peligroso. Las concentraciones que se han reportado de los componentes que se probaron, o al menos en orden de magnitud, están por debajo de los niveles regulatorios. Y las pruebas TCLP, en realidad estamos hablando de un caso en donde es el peor escenario, es la extracción de las concentraciones por debajo de las condiciones del exhibiado. En realidad no simulan las condiciones en campo y suele, pues en realidad, exagerar las concentraciones inorgánicas relativas a las instalaciones actuales. Entonces, bueno, para resumir, los estudios de laboratorio sistemáticamente exageraron el riesgo en campo porque no replicaron las condiciones de instalación. No había un contacto directo con el agua, no había un suelo alrededor que pudiera servir para transformar los componentes. Los tiempos son relativamente cortos y las pruebas muy probablemente son como TCLP, que están diseñados para la extracción en el peor de los casos. Uno de los estudios que de hecho también se reportó hace 2 años, que el doctor Finney y yo de hecho hicimos, ahí encontramos que sí había filtración pasiva de suelo, y que puede quitar más del 99% del 6 ppdq del lixiviado de hule de las llantas. Entonces encontramos una remoción mayor al 99% entre 9 pulgadas hasta 18 pulgadas de diferentes tipos de suelos que incluían composta, así como también algunas mezclas y arena, y encontramos que incluso con las concentraciones incluso hasta 68.50 nanogramos por litro, pues en realidad se pudo reducir a menos del LC50. Esto puede ser validación eh, con respecto a lo que se puede hacer, y bueno, pues al final de cuentas sí se necesita validar para eso. Las conclusiones entonces de la revisión aquí hay 4 que ven en pantalla, es que cuando está adecuadamente diseñado, las aplicaciones de TDA y se implementan, pues representan un riesgo mínimo para estos parámetros de calidad de agua, no incluyen los contaminantes emergentes, e incluso puede ser que también brinde algunos beneficios medioambientales, como en el caso de la remoción de nutrientes en los sistemas de aguas pluviales. También está la gran salvedad que efectivamente encontramos muchas brechas de conocimiento que siguen estando para los contaminantes que están surgiendo, incluyendo que pues no hay estudios en campo publicados para 6 ppdq, y de hecho esta es la brecha con mayor consecuencias que encontramos. Y también nosotros diríamos que las pruebas de laboratorio como tal en sí solas no son suficientes para poder evaluar estas decisiones específicas que se toman con las instalaciones de TDA. Par de recomendaciones en las áreas que se deben de investigar más. Hay algunas consideraciones en cuanto al diseño. Las instalaciones de TDA que se encuentran en zonas de eh, pH neutro que tienen algunos problemas en cuanto a la amortiguación serían de donde se puede ampliar la zona de amortiguación, presentan riesgo mínimo. Recomendamos que haya más monitoreo, que se establezcan protocolos para contaminantes emergentes. Hay brechas en lo que sabemos en el monitoreo adecuado y los protocolos adecuados. Recomendamos más investigación, sobre todo en estudios de campo de instalaciones de TDA que llevan 10 años o más de instalación. Entonces hay que desarrollar protocolos estandarizados de evaluación para contaminantes emergentes y validar la filtración del suelo como una medida de diseño, y también adoptar estas conclusiones conforme surjan para poder apoyar el uso continuo benéfico del TDA como un material sostenible, al mismo tiempo que respondemos al entorno regulatorio que evoluciona cada día y los contaminantes que están emergiendo. Como dije, se está llevando un estudio para el asfalto aulado o encauchado de mezcla caliente, RAC,
Este estudio se está llevando a cabo, lo estamos concluyendo. En una semana o dos habremos terminado. El alcance es similar, es un estudio de los impactos en la calidad del agua de este gránulo aulado o encauchado en estas mezclas R- RHMA. La exposición es diferente. El RHMA se expone directamente a la precipitación, escurrimiento, abrasión por tráfico y luz solar. Entonces, esta exposición es diferente de la colocación en la subsuperficie. Estamos llevando a cabo el estudio. Las mismas preguntas sobre contaminantes emergentes serían aplicables. Compartiremos la información una vez que hayamos hecho nuestra evaluación y que Cal Recycle también haya hecho la propia. Este es un resumen de lo que dije de las prioridades en cuanto a la investigación que se está llevando a cabo. Le agradezco a mis colegas por el trabajo que se está haciendo. Quiero reconocer que dos de nuestros colegas son estudiantes investigadores que han trabajado con nosotros en Cal Poly Humboldt. Le agradezco a Cal Recycle por el financiamiento, la invitación y por haber organizado esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Cashman, por su presentación tan interesante. Les recuerdo a todos que la porción de preguntas y respuestas estará disponible al finalizar la sesión. Pueden escribir ahí sus preguntas si las tienen. Y con eso le cedo la palabra a la doctora Kelly Grant. Doctora Grant, adelante. Hola, gracias Mustafa por la presentación. Gracias a la doctora Cashman por preparar la información necesaria para mi presentación. Ella señaló la importancia que tiene el sacar estos contaminantes emergentes de las llantas para que se puedan reutilizar de manera beneficiosa. Hoy voy a hablar de las actividades del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas para promover el uso de alternativas seguras en cuanto al 6-PPD en llantas. Pido disculpas. En mi título, cuando presenté el título de la presentación, esperaba tener tiempo para hablar de el zinc en las llantas, que es el otro proyecto que tenemos, pero no creo que alcance el tiempo el día de hoy. El día de hoy voy a hacer un repaso de parte de la ciencia de 6-PPD quinona o 6-PPD-DQ. Voy a ofrecer una reseña del programa de productos para el consumidor seguros y el análisis de alternativas. Hablaré de los resultados del análisis preliminar en cuanto a alternativas para el 6-PPD y nueva información sobre alternativas. Hablaré también del calendario en cuanto a la reformulación de llantas. Eh, a manera de antecedente, información antecedente a finales del 2020, investigadores en el estado de Washington identificaron las, que la sustancia 6-PPD quinona de las llantas era lo que estaba ocasionando la mortalidad o mortandad en el salmón plateado por el escurrimiento. Y esto se da en este salmón adulto en Washington. Aquí podemos ver una hembra que murió llena de hueva antes de poder desovar. Los cojo o plateados son sensibles a las 6-PPD quinona y laboratorios nos han demostrado que el escurrimiento y este síndrome de mortandad ocurre también en el salmón plateado juvenil. eh, la concentración letal, LC50, para el 50, mortandad o letal para el 50%, eh, va de 41 a 95 nanogramos por litro. Entre más baja la cifra, más tóxica es el contaminante. 41 nanogramos por litro es 41 partes por
trillones americanos, o sea, dos gotitas en una alberca tamaño olímpico. Y en la siguiente diapositiva voy a poner en contexto estas concentraciones con base en lo que se encuentra en el medio ambiente. Esta gráfica nos muestra la detección de 6-ppd quinona en arroyos y ríos, y aquí podemos ver el 95 nanogramo por litro, y cada punto representa la detección de 6-ppd quinona. Y podemos ver cuántas de estas muestras, cuántas de estas muestras de San Francisco excedían o estaban cerca al LC50. Ahora piensen si lo bajamos a 41 nanogramos por litro de LC50 para los peces juveniles. Y el nivel de toxicidad y el nivel de letalidad aumenta. Hemos sabido sobre los 6-ppd quinonas y su toxicidad a la trucha de lagos, a la trucha arcoíris desde hace bastante tiempo, pero quiero subrayar nuevos datos. Eh, Estos datos indican que la trucha desgollada y degollada y la costera también son sensibles. Los niveles para los peces juveniles traslapan con los resultados en cuanto al salmón plateado. Ninguna toxicidad se observa en otra trucha como el salmón rey o real u otro salmón. Hemos probado otras especies y tampoco demuestran toxicidad aguda, y la misma situación prevalece en cuanto a los invertebrados. Así que parece ser una sustancia tóxica para cierta especie. Y ha habido estudios en efectos subletales en los peces, pero no tenemos tiempo ahorita para presentarlo. Yo he estado hablando de las 6-ppd quinona, pero no es lo que se le agrega a la llanta, se agrega el 6-ppd. Y como mencionó la doctora Eileen, sirve como el antidegradante principal en las llantas. Es diseñado específicamente para proteger a la llanta en- reaccionando con el ozono y el oxígeno. Lo que sucede cuando el ozono descompone los enlaces químicos del caucho, el hule, y ocasiona estas grietas que espero que se puedan ver aquí, y en el caucho hule con 6-ppd le da esta protección del daño del ozono. El problema es cuando el 6-ppd reacciona con el ozono, específicamente produce 6-ppd quinona. Y cuando esta investigación salió, 6-ppd quinona, o perdón, 6-ppd había estado en uso desde hacía décadas. Entonces hay muy poco que se haya estudiado en cuanto a las alternativas. Y eso como que nos señala cuál es el problema. Las llantas necesitan tener un antidegradante, como se ve aquí, pero necesitamos proteger al salmón y a la trucha, y es donde el programa de productos más seguros o saludables para el consumidor entra en pie. Este producto, programa de SCP es un programa regulatorio que aborda el desafío que presentan las sustancias químicas en los productos. Se nos diseñó para ser precavidos, para no tener que esperar de daño a que surja el daño para poder regular. Los criterios para reglamentar es el potencial de la exposición y el potencial de sufrir eventos adversos. Nuestra reglamentación no prohíbe. Los fabricantes pueden cumplir con nuestra reglamentación al llevar a cabo un análisis de alternativas. Y estas son las alternativas.
evalúan cuidadosamente los impactos ambientales de los productos regulados y sus alternativas. La meta es identificar alternativas más seguras, sanas y, e impedir el uso de sustitutos que nos lamentaríamos después. Los sustitutos lamentables son los que tienen efectos adversos en la salud o el medio ambiente en algún momento durante el ciclo de vida de la llanta. Obviamente, para este público, el pensar sobre un impacto adverso potencial o un sustituto lamentable es uno que reduciría la durabilidad de la llanta, que resultaría en la generación de más llantas residuales o chatarra. Las alternativas son para impedir esto. Otro impacto adverso potencial sería aumentar la resistencia en la rodada, que puede afectar la economía en el uso de combustible. Y definitivamente el ímpetu para esta reglamentación fue el pensar sobre peligros químicos. Queremos proteger al salmón plateado, pero también sabemos que cualquier alternativa a la 6-PPD es- es- estará muy ampliamente usado en el medio ambiente por la naturaleza del uso de las llantas. Entonces, cualquier alternativa, tiene que incluir proteger la salud y la ecología. Nuestra reglamentación en cuanto al 6-PPD en llantas entró en vigor en octubre de 2023 y quiero ofrecerles una reseña de dónde nos encontramos en este proceso. 75 fabricantes de llantas a nivel global respondieron llevando a cabo un estudio de alternativas preliminar. La SCPA se lleva a cabo en dos etapas normalmente. En la etapa preliminar, el fabricante evalúa una amplia gama de alternativas y seleccionan algunas alternativas prometedoras para llevarse a cabo en el análisis final. En este análisis final, los fabricantes comparan los impactos del 6-PPD y las alternativas seleccionadas, y luego el fabricante tiene que determinar si una alternativa X es factible. Y antes que nada, esto requiere evaluar el desempeño del antidegradante y el desempeño de la llanta en su totalidad. Entonces, para las llantas, una parte clave de esto es que sean seguras al usarlas. Más allá de eso, el análisis final tiene que dar información sobre cualquier sustancia química nueva en una llanta y las sustancias químicas en que se haya aumentado la concentración. Adicionalmente, presentar un programa y un calendario para implementar la alternativa que hayan seleccionado. Entonces, los análisis preliminares tenían que terminarse a más tardar marzo de 2024, y más del 90% del mercado de llantas cumplió con la reglamentación, y gracias a que la Asociación de Fabricantes de Llantas de Estados Unidos, la USTMA, gracias a ellos representan a 36 empresas que incluyen los fabricantes de llantas más grandes. Gracias a ellos por su cumplimiento. En el análisis final recibimos varias solicitudes para ampliar el plazo, en parte por lo estricto que era el requisito que se había fijado. Entonces, los análisis preliminares recolectaron una lista de alternativas potenciales, y quiero enfatizar la palabra potenciales. Estas sustancias químicas se tienen que evaluar a mayor profundidad porque no está claro si tienen un desempeño adecuado o si son más seguras o no. Muchas compañías seleccionaron otros PPDs que están en las letras en negrilla. Son sustancias químicas que tienen una estructura muy parecida a la del 6-PPD, y esta similitud hace que sean los mejores candidatos para sustituir la 6-PPD. Quiero señalar que esta lista ya está obsoleta. Algunas sustancias químicas se eliminaron y se agregaron otras sustancias químicas. Por ejemplo, en el reporte sobre su progreso, el consorcio de la USTMA indicó que estaban evaluando otros 24 químicos. Entonces, la lista evoluciona, así como la información sobre las alternativas, incluyendo otros PPDs de los que hablaré en la siguiente, en esta diapositiva.
Inicialmente había reportes de que el 7-PPD y el IPPD tienen quinonas, pero como 100 veces menos tóxicos que la quinona 6-PPD. Y estos resultados se defendieron cuando la quinona 7-PPD se probó en el salmón plateado, pero el estado de Washington y sus socios de USG eh, adoptaron un abordaje diferente. Ellos usaron estos compuestos ozonados o con ozono. Cuando los probaron, la toxicidad disminuyó a ser dos veces menos tóxico para la IPPD y 10 veces menos tóxico para el 7-PPD. Todavía no sabemos porque quizás se formen otros biproductos o la reacción pudiera ser más alta que lo que se predijo comparado con lo que sabemos del 6-PPD. Adicionalmente, el 7-PPD ozonado era citotóxico para las células del chinook o salmón real, que la 6-PPD-Q no es. La EPA de Estados Unidos llevó a cabo estudios en las células de la trucha arcoíris, analizando muchas características de la célula al mismo tiempo. Y los resultados pudieron capturar algún trastorno letal en estas células. Y la clasificación de su toxicidad indicó que la 7-PPD quinona ocasionó las mayores trastornos seguido por 7-PPDQ, 6-PPDQ, etcétera. De manera colectiva, los resultados nos alertan sobre el uso de otros PPDs. La SCPD, la SCP está agregando PPDs a la lista de sustancias químicas que podemos regular debido a preocupaciones en cuanto a la toxicidad acuática de la molécula y también sensibilidad en las pieles. Entonces, no es un cuadro muy optimista de las alternativas. ¿Qué más existe en el entorno? Pues el descubrimiento de las 6-PP de quinona agilizó la innovación entre los fabricantes químicos y fabricantes de llantas. Y en otoño pasado hubo muchos comunicados de prensa que hablaban del desarrollo de varias nuevas alternativas. Una de una compañía que se llama Perpetuus, que usa el grafeno funcionalizado con amino y están probando las llantas en las carreteras con esta alternativa y parece que van muy adelantados en su proceso. Varias otras compañías, grafeno funcionalizado con grafeno, también antidegradantes alternativos se están probando, pero las compañías no están reportando la identidad química hasta que ya tengan todas sus patentes. El calendario de investigación y desarrollo es muy lento y para permitir el tiempo suficiente para la innovación hemos ampliado el calendario del proceso de análisis de alternativas a el 21 de octubre del 2029. Entonces, ¿cuál sería un marco temporal realista para esperar que se elimine las 6 PPD de las llantas? Sabemos que todavía faltan años y el primer paso en la reformulación de llantas tiene que ver con varias pruebas de llantas diseñadas para prueba, para ver cómo se prueba en el ozono, cómo cambian las propiedades del hule o del caucho, su flexibilidad, elasticidad, fuerza, etcétera. Una vez que el fabricante de llantas identifique un candidato prometedor, harán un lote pequeño de llantas muestra para probarlos en interiores y si los resultados son prometedores, quizás sigan adelante a probarlo en el campo. Esto puede incluir probarlo en una pista y probarlo en flotillas para entender cómo se desempeña la llanta alternativa en el transcurso de tiempo. Esto podría tardar aproximadamente 4 años. Si la alternativa es una nueva sustancia química, necesitará obtener aprobación a través del programa de sustancias químicas nuevas de la EPA y registrarse por la Agencia Europea
de sustancias químicas. También hay que saber qué tan rápidamente el fabricante podría aumentar la producción, tomando en cuenta las cantidades enormes que se necesitan para la industria de las llantas. En el peor escenario, podría incluir construir una nueva planta química. Están haciendo todo lo posible por evitar esto por su propio beneficio, pero esta incertidumbre hace que sea difícil proyectar cuándo habrá llantas alternativas ya en las carreteras. Lamentablemente no puedo ofrecer ninguna certeza en cuanto a cuándo las llantas reformuladas ya estarán operando en carreteras, pero la reglamentación de DTSC, junto con el compromiso de científicos especializados y la industria, han agilizado un esfuerzo global para encontrar alternativas que no sean dañinas y poder sustituir las llantas eh, lo antes posible. Nosotros vamos a ser anfitriones de un foro de alternativas por internet en septiembre o en octubre de este año. Por favor, comuníquese conmigo si les interesa recibir más detalles al respecto. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Grant. Su presentación fue muy informativa. Parece que el 6PP debe estar con nosotros todavía un tiempo bastante largo. Gracias, doctora. Les recuerdo rápidamente que las preguntas las pueden presentar en cualquier momento usando el widget de pregunta y respuesta Q&A. Y ahora le cedo la palabra al doctor John Harvey y al doctor Ángel Mateos. Caballeros, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar en este foro. Vamos a hablar sobre la evaluación de la 6-PPD, el riesgo para la contaminación de las mezclas de asfalto aulado o encauchado en California. Primero, una introducción muy breve y vamos a repasar rápidamente lo que nos preocupa de la 6-PPDQ, porque todo esto ya se ha planteado de manera muy clara de parte de la doctora Grant. Y después vamos a hablar de cómo usamos la hule o caucho de llantas recicladas en las mezclas de asfaltos y lo que nos preocupa de la emisión de 6 ppdq de estas mezclas de asfalto aulado o encauchado. Después hablaremos de lo que sabemos hasta ahorita, que no es mucho, pero sabemos algo sobre el tema, por lo que vamos a presentar resultados de un estudio que se llevó a cabo recientemente en la Universidad de Nevada, Campus Reno, y después hablaremos de los cálculos sobre el orden de magnitud y los resultados de un estudio anterior que se llevó a cabo en el Centro de Investigación de Pavimentación de California sobre la descarga tóxica de las superficies con asfalto. Y después vamos a hablar de un estudio que recién inició CalRecycle eh, usando UCPRC. Este estudio se va a llevar a cabo para CalRecycle. Vamos a repasar rápidamente lo que preocupa de 6-PPD, puesto que ya se planteó claramente. Quiero mencionar que la concentración letal de 6-ppdq, estos valores que se leen en la literatura, un valor de 95 nanogramos por litro, que fue el valor original que reportaron científicos en la Universidad de Washington, o el otro valor que presentó la doctora Grant de 45 nanogramos por litro, que se reportó de un estudio en Canadá. Esto se refiere a una exposición de 24 horas. No quiere decir que el salmón puede vivir aquí. Una exposición a 24 horas, que quiere decir que el 50% de los peces van a morir. Hay otro valor que se ha propuesto como un valor de tamizaje que son 11 nanogramos por litro, y esto puede aplicarse al agua superficial que recibe. Esta es la concentración máxima que se puede tener en las aguas receptoras, y la exposición no puede exceder 1 hora si quiere, cada 3 años, si se quiere tener un agua ambientalmente sana o segura para el salmón plateado. También quiero enfatizar que estamos hablando, que tenemos aquí dos
tipos diferentes de aguas. Una es el escurrimiento de aguas fluviales, es decir, el agua conforme sale de la carretera. Se espera que esta agua tenga una concentración muy elevada de 6 ppdq porque viene recién de la carretera, pero no es ahí donde viven los peces. El agua va a ir a dar a las aguas receptoras y ahí la concentración va a ser más baja que lo que se puede esperar en el agua en la superficie. Hay dos razones. Una es la degradación del 6 ppdq, que eh, donde se puede vivir unas horas, el 6 ppdq va a desaparecer comparado con el tiempo, y también tenemos la degradación. Entonces, agua en la superficie que tiene una alta concentración y el agua ya diluida que no tiene una concentración tan alta. Usamos el caucho hule en mezclas de asfalto. Eso es muy común en California. En California, el Departamento de Transportes de California obliga al uso de hule o caucho. Hay una legislación que obliga a que el Departamento de Transportes de California use el caucho en la mezcla de asfalto. Otra razón por la cual se usa es porque el caucho ofrece una resistencia muy alta al agrietamiento en esta mezcla de asfalto. Es muy conveniente desde la perspectiva ambiental y también del desempeño, desde la perspectiva de el desempeño. En el 2024, el 40% de la mezcla de asfalto que colocó Caltrans tenía caucho, y eso es porque Caltrans pudo reciclar así aproximadamente 2 millones de llantas. En California, en el mismo año 2024, como 6 millones de llantas se reciclaron en una mezcla de asfalto. No es algo enorme, pero más o menos el 10% de las llantas residuales que produce California anualmente. También es importante mencionar que la totalidad práctica de la mezcla con asfalto es de caucho. En California sería en cualquiera de estos dos tipos. La mezcla caliente aulada para huecos o brechas que deja espacios, o la mezcla de gradiente abierto. En ambos casos, estas dos mezclas tienen en común que se introdujo el caucho. Este es el modificador de hule en granulado. Este polvo no es un polvo completo, pero son partículas pequeñas, más o menos 2 milímetros o 0,1 pulgadas. Este polvo se mete en la mezcla de asfalto a través de un proceso que es el proceso húmedo. No agregamos el polvo directamente. Antes de eso, mezclamos el hule con el asfalto y producimos lo que se llama el aglutinante del asfalto encauchado, que es el producto que se ve aquí. Se pueden ver los granos aquí, pero es muy importante saber que no tomamos el caucho y lo agregamos a la mezcla de asfalto. Lo mezclamos con un aglutinante para producir un aglutinante de asfalto aulado, donde las partículas han sido cubiertas del aglutinante, lo que usamos en la fabricación mezclada. Pero sigue habiendo la preocupación de que, puesto que la mezcla de asfalto tiene hule, hay la preocupación de que el 6 ppd en el hule se convertirá en 6 ppdq, y que esto va a crear contaminación adicional del 6 ppdq. El hule puede provenir, por ejemplo, de la superficie. Cuando se pinta la mezcla de asfalto, hay una capa muy delgadita de asfalto que está en la superficie que la quita el tráfico. Entonces, desde luego, las partículas que se quitan puede contener 6 ppdq, y también debido al efecto del tráfico habrá eh, habrá algunas partículas que se habrán desintegradas, y se piensa que la mezcla de asfalto podría aumentar la contaminación de 6 ppd. Es una preocupación razonable. Sabemos algo de esto, ¿no? De hecho, hubo un estudio, hasta nosotros sabemos, de hecho, nada más ha habido un estudio de este tema específico que se hizo en la Universidad de Nevada, en Reno, hace algunos años. Y
¿Cuál es la conclusión principal del estudio? Lo voy a leer porque pues está aquí, de hecho también ustedes lo pueden leer, que mientras la liberación del 6-ppdq de estas mezclas asfálticas auladas es menor, la mezcla pueda servir como sorbente, ¿no? Para los derivados del 6-ppdq. Aquí lo que se ve arriba es la concentración del 6-ppdq que aumenta con el tiempo y esta es el agua en donde pues han introducido la mezcla asfáltica. Entonces se tiene la mezcla asfáltica, se humedece con agua y entonces pueden ver que la contaminación de 6-ppdq está aumentando con el tiempo. Estamos hablando de agua limpia que se ha cubierto en la mezcla asfáltica. No llega a niveles muy altos, ¿no? Estamos hablando que son microgramos, entonces los valores de umbral que estábamos mencionando de 95 nanogramos por litro sería 0.09. Entonces, en realidad hay un potencial de que el 6-ppdq se libere de estas mezclas asfálticas de agua, que eso está claro. Pero al mismo tiempo quiero que vean esta otra parte aquí abajo, que si en lugar de poner agua limpia en la mezcla asfáltica se pone agua que tiene 6 ppdq y ese es el caso típico que de hecho se vería en las carreteras porque pues una vez más el agua básicamente ya tendría el 6 ppdq y aquí lo que sucede es lo opuesto, lo que sucede es que la mezcla asfáltica entonces estaría absorbiendo el 6 ppd. Entonces aquí está pues digo esta situación en donde sí hay una posibilidad de tener menores contenidos de 6 ppd que se libera de la mezcla, pero también está la posibilidad de que la mezcla asfáltica de hecho esté limpiando el agua porque estaría absorbiendo el 6 ppdq en el escurrimiento. Y básicamente eso es lo que nosotros queríamos expandir en esta investigación. ¿Cuál es la contribución como tal de las mezclas auladas? ¿Es positivo o es negativo? Y otra cosa que también es bueno mencionar es algo que se ha mostrado en algunos otros estudios en el Centro de Investigación de la Universidad de California y también hubo un estudio muy reciente en Oregon por parte de Katie Halstead y básicamente es que el pavimento poroso y las mezclas de grado abierto pues en realidad pueden reducir en general la contaminación y de hecho en este estudio en particular en la ciudad de Gresmo ha mostrado que de hecho este pavimento poroso sí puede reducir la contaminación de 6 ppdq al menos en un 75%. Entonces ahora les voy a mostrar algunos resultados, parte del conocimiento adicional que tenemos sobre este tema. Entonces con eso le paso la palabra al doctor Harbour. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta de hecho pues fueron un cálculo conceptual que se hizo con respecto a la cantidad y bueno, también utilizando lo que yo creo que digo, pueden ser algunas cosas que se sumen de forma conservadora, pero es lo que el estudio me parece que va a estar evaluando. Nada más para tener una idea relativa de la cantidad de hule de llantas que está disponible, por ejemplo, para la liberación de 6 ppdq de dos tipos de mezclas con hule y después también de pues el desgaste de llantas en la misma carretera. Aquí hice un cálculo tomando en consideración 20 años y también asumiendo que el RHMAG tiene una vida normalmente de diseño de 20 años, entonces aquí se estaría reemplazando cada 20 años y el RHMAO, la vida de diseño normalmente es como de 15 años y ese es el promedio que de hecho viene de un estudio bastante grande que hicimos para Caltrans en 2006. Entonces, en este periodo de 20 años, yo actualicé el RHMAO para que fuera de 15 años y lo hice disponible una vez más. Entonces, la cantidad del hule que se utiliza en cada una de estas mezclas, y de hecho esto es para una milla de pavimento de un solo carril, nada más es el ancho de un carril y de 2,25 pulgadas de grosor y aquí estoy asumiendo que la disrupción del 6 ppdq pues de hecho es uniforme a lo largo de toda esa capa a pesar de que pues bueno lo que Ángel decía que inicialmente nada más sería la abrasión de la superficie y después si hay grietas pues permitiría que el agua entre y eso aumentaría.
Ahora, yo aquí estoy asumiendo que aproximadamente 1% de ese hule estaría disponible para lixiviarse en el RHMAG, que es una mezcla impermeable, es decir, el agua no tendría que pasar por ahí y no pasa. Y el RHMAO en la otra, por el otro lado, como Ángel lo mencionaba, es permeable. Entonces yo estoy asumiendo que son 10 veces más del hule que está disponible para absorción. Y ahí también tiene un contenido alto de aglutinante de asfalto aulado. Entonces hice estos cálculos y nada más quisiera mencionar que estas son toneladas métricas. Tuve que ahí ponerlo nada más para indicar eso. Entonces para la milla de un carril a lo largo de 20 años yo calculé 0.113 toneladas métricas disponibles para el RHMAG y 2.071 toneladas métricas, entonces son muy conceptuales, digo, nada más las redondeé, pero básicamente nos da una idea con respecto a la magnitud. Si se congelan estos dos números en su mente, si pueden, 0.1 y 2. Y entonces, teniendo eso en mente, vamos a la siguiente diapositiva. Y este es un cálculo, pues muy aproximado, una vez más. Yo aquí saqué los números igualmente de la literatura. En términos bueno, para propósitos de comparación de el hule de llantas que está disponible de el desgaste. Y aquí vi dos casos, que uno sería una calle de un condado de bajo volumen, que es básicamente 1,000 vehículos al día. Esto lo dividí en la mitad para una sola dirección y después aquí también yo asumí que el 20% de los camiones pasan por ahí, que son bastante pesados, pero eso no es atípico al final de cuentas. Y entonces el resultado fue 0.8 toneladas métricas a lo largo de un periodo de 20 años. Entonces, si eso se compara con el punto uno para el RHMAG y el 2 para el RHMAO, digo, una vez más con algunas ideas muy conservadoras, aquí más o menos también es conservador con la cantidad de los camiones, porque los camiones son mayores contribuidores del desgaste de llantas, la cantidad puede ser 5%, 10%, 15% en lugar del 20% que yo asumí. Y después aquí tomé un bulevar que tiene 5,000 vehículos al día en una sola dirección. Yo reduje el número de camiones, entonces es más tráfico, pero estoy asumiendo que son menos camiones en un entorno urbano, entonces son 7.5% de camiones y entonces aquí son 4 toneladas que se puede comparar con el 0.1 del RHMAG y el 2 del RHMAO. Entonces, estos nada más, digo, es una comparación muy relativa para tener una idea del hule que estaría disponible del desgaste de las llantas y también una conjetura de, bueno, cuánto tendremos disponible de hule para que tenga el lixiviado de las mezclas asfálticas. Como Ángel lo mencionó, lo que no calculé aquí fue el asfalto de grado abierto siempre y cuando siga estando permeable. Y digo, se conoce bastante bien y se mide que efectivamente lo que sucede es que disminuye mucha del agua pluvial y captura muchos de los contaminantes y al mismo tiempo también reduce la intensidad del flujo del pavimento. Entonces, un pavimento impermeable cuando llueve, pues el agua se va directamente a pues las aguas receptoras dependiendo de cuál es la condición, pero si es un asfalto de grado abierto, pues entonces el mismo pulso de contaminantes se estarían esparciendo durante diferentes días porque pues entonces el agua entra y entonces se encuentra también el material. La siguiente diapositiva, por favor. Este es el código QR para el estudio que de hecho nosotros publicamos en 2008. Nosotros fuimos los ingenieros de pavimento y los principales investigadores para esto. Tom Young y Peter Green aquí en UC Davis fueron los científicos e investigadores medioambientales que de hecho pues hicieron también todo el análisis medioambiental con respecto a esta captura. Y bueno, lo que hicimos es que tomamos un conjunto de diferentes materiales de pavimento, de hecho, pues lo configuramos como para que el agua limpia estuviera fluyendo. Hicimos mediciones y después tomamos algunas muestras y esas fueron las que se llevaron
laboratorio de UC Davis para ingeniería y toxicología medioambiental y ahí comprobamos, bueno, hicimos pruebas para diferentes contaminantes e incluimos nuestro RHMAO y también RHMAG y también incluimos algunos de los materiales oxidados para antes de compactarlos para simular este envejecimiento a largo plazo para ver si pues la exposición a la oxidación y al calor, etcétera, creaba otros compuestos químicos. Esto básicamente es lo mismo que se está describiendo en este informe y bueno, pues efectivamente se va a estar utilizando para el próximo estudio. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, un elemento clave de este experimento es que nosotros corrimos el agua a través de estos especímenes. Pueden ver aquí todo el aparato a la izquierda. Son 4 grados Celsius, 20 grados Celsius y 45. Entonces son más o menos como 40 grados Fahrenheit, 67 Fahrenheit y 115 grados Fahrenheit. Son las equivalencias y lo que se probó fue los parámetros de calidad de agua convencional, nutrientes, familia de nutrientes, minerales, etcétera, y también un subconjunto de esos materiales que incluían estas mezclas auladas y ahí también se identificó toxicidad estándar para algunas especies que son mucho más sensibles potencialmente que el salmón y que se identificaría como 6 ppdq. Aquí el 6 ppdq no se incluyó en el estudio porque no se conocía la toxicidad potencial. Entonces el estudio básicamente describe que pues se puede volver a hacer esto con mezclas auladas, pero ya específicamente para 6 ppdq. Ok, este es un rápido resumen de algunos de los resultados más relevantes del informe. No hubo toxicidad para el RHMAO, al menos para esas 3 especies, el RHMAO y G para las muestras de 4 y 20 grados. La toxicidad se vio en la mayoría de las muestras del lixiviado que resultaron de todo el asfalto y del concreto, que pues ahí se sometió a 45 grados Celsius como una evidencia de reducción. Y bueno, aquí se está incluyendo el RHMG y RHMAO que es aplicable. Entonces, esto es algo que me parece que nosotros tenemos que considerar que sale de este estudio, ¿no? Si nosotros estamos lidiando con, por ejemplo, lluvias, sobre todo durante el verano, en donde el pavimento está caliente y es un entorno muy caluroso en California, por ejemplo, pues entonces el pavimento puede estar a 115 grados Fahrenheit y entonces esa agua pluvial probablemente sería nuestra principal preocupación para la toxicidad, que es algo que también hay que considerar en términos de, bueno, ya cuando nos metemos a esto más a profundidad y mi hermano de hecho es científico sobre salmones, entonces pues creo que tenemos que pensar cuando interpretamos estos resultados, qué pasa con el salmón en el agua, si esto se queda en el agua y en todo caso cuáles son las exposiciones relativas a cuando el salmón está en el agua. Entonces, pues bueno, la mayoría de las lluvias, que de hecho son normalmente durante el invierno, específicamente cuando la mayoría de estas especies están desovando, pues entonces probablemente sería más probable los 4 a 20 grados y los resultados aplicables. Pero bueno, esto es nada más como para tenerlo presente conceptualmente y pues también para salvar al salmón plateado. La siguiente, por favor. Ok, le regreso la palabra a Ángel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, eso entonces a nosotros nos lleva a la tercera parte de esta presentación, que nada más es decir que efectivamente vamos a estar haciendo una investigación para CalRecycle y aprovechamos y apreciamos también, agradecemos a CalRecycle por esta oportunidad. Entonces, este proyecto de investigación, de hecho, apenas acaba de iniciar. El periodo es de julio de 2027 a 2028. Aquí la meta es evaluar el riesgo del 6 ppdq, el exhibiado que viene de las mezclas asfálticas auladas en California. Y estas son las preguntas que queremos contestar. ¿Cuál es el riesgo de liberar 6 ppdq de estas mezclas? ¿Es real? ¿Es menos? ¿Es mayor? ¿Cómo es que el riesgo a lo mejor puede variar dependiendo del tipo de mezcla asfáltica? Pues van a haber diferentes tipos de mezcla utilizando hule y diferentes aglutinantes. Vamos a ver si eso tiene un efecto. También cómo es que el riesgo depende de los factores climáticos
CO2 y también el envejecimiento de la mezcla asfáltica. Sabemos que los aspectos climáticos van a ser bien importantes y también pues un punto clave es que cuando esto puede estar afectando al salmón, se tiene que identificar cuándo vamos a tener las lluvias. Sabemos que los efectos de temporada son bien importantes porque eso también hay que tomarlo en consideración. Queremos ver igualmente cuál es la posibilidad de la absorción del 6-ppdq en la mezcla asfáltica, porque eso lo sabemos basándonos en el estudio de la Universidad de Nevada de Reno, que puede ser un factor bastante importante y puede ser que veamos que las mezclas asfálticas no contribuyan en realidad a esta contaminación de 6-ppdq, sino que al revés, que mejoran o reducen la contaminación. Y si hay alguna contaminación, eso también lo queremos poner en perspectiva, es decir, qué tanto es esa contaminación comparada con la contaminación que sabemos que está viniendo de las partículas de llantas en carreteras y en calles. Y el enfoque va a ser básicamente con los mismos dispositivos que utilizamos. El Centro de Investigación de Pavimento para la Universidad de California hizo ese estudio en el laboratorio con simulaciones y con mezclas asfálticas auladas. Vamos a usar la misma maquinaria, el mismo equipo para el estudio anterior. El diseño experimental que hemos producido considera un total de 62 pruebas de escurrimiento. Aquí lo que queremos es estudiar el efecto de cómo cambia la contaminación dependiendo del material, el tipo de mezcla asfáltica, dependiendo también del nivel de compacción. Sabemos que puede ser que haya haya muchas diferencias dependiendo del nivel de compacción de la mezcla y también si es poroso el asfalto versus denso. Queremos ver también el efecto del envejecimiento de la mezcla, que pues es básicamente si la liberación es la misma al principio que después de 5 años. Queremos explorar las diferentes fuentes de contaminación. Una vez más, vamos a tener diferentes fuentes de contaminación potencial. Una sería el aglutinante que cubre la mezcla asfáltica justo después de la construcción, que eso pues se quitaría por parte del tráfico. Y queremos ver también la desintegración como tal de la mezcla asfáltica, esas partículas que probablemente se liberan en el agua. Y queremos ver también el lixiviado del cuerpo de la mezcla. Sabemos que la mezcla va a tener agua y se va a liberar, entonces cuando se libera el agua, ¿cuál es el problema? Si va a haber, vamos a encontrar tal vez más cantidad de 6-ppdq, dependiendo de si entra o sale o al revés. Y queremos ver también el efecto de la temperatura, que es bien importante, y el tiempo, la variación por temporadas, porque sabemos que no es lo mismo el principio de la época de lluvias a comparación del final de esta época. Entonces, estas son las variables que vamos a estar estudiando en esta investigación. Muy importante, bueno, también nosotros sabemos que pues la cuantificación del 6-ppdq es crítica. No es fácil, hay muy pocos laboratorios que de hecho pueden darnos una cuantificación clave del 6-ppdq. El análisis va a estar llevándose a cabo en UC Davis, en el Departamento de Ingeniería Civil, por parte del profesor Tom Young. Esa es una parte crítica, el poder medir el 6-ppdq de una manera confiable. Y bueno, estos son los resultados esperados que los voy a leer. Uno es cuantificar cuál es la contribución relativa de las mezclas asfálticas auladas al 6-ppdq y la contaminación comparada a las partículas de desgaste de llantas. Si hay un efecto negativo, entonces qué tanto de eso se puede comparar con el 6-ppdq que viene directamente de las partículas. También queremos identificar los factores clave que controlan esta contribución, es decir, el contenido de hule, es el tipo de mezcla, es la temperatura, el tráfico. Después, el otro punto es si el asfalto aulado aumenta la concentración de 6-ppdq, entonces queremos evaluar también cuáles son las estrategias de mitigación potenciales para evaluar esa mezcla. Y bueno, en caso de que también sea positivo, porque esa es otra posibilidad, que de hecho las mezclas asfálticas estén absorbiendo más el 6-ppdq en lugar de contribuir a él, si es el caso, queremos considerar también la mezcla como una oportunidad para reducir el impacto medioambiental de 6-ppdq. Entonces, estas son las conclusiones principales. Una vez más, las voy a leer. La primera es que los resultados preliminarios del laboratorio sugieren que la contribución de mezclas asfálticas auladas a la contaminación de 6-ppdq en California es muy probablemente insignificante e incluso puede ser que sea benéfica.
Una vez más, son los resultados del laboratorio preliminares, pero dada la significancia ecológica del 6-ppdq y también del uso amplio de asfalto aulado en California, no una evaluación científica rigurosa se necesita para cuantificar su contribución a la contaminación de 6-ppdq. Una vez más, creemos que la preocupación es razonable, por eso creemos que hacer esta investigación es necesario. Y después, la investigación que vamos a estar llevando a cabo para CalRecycle está diseñada para poder abordar esta brecha en el conocimiento. Una vez más, la investigación se va a terminar para verano de 2028. Nada más tengo una cosa que quisiera agregar, es que en este mismo aparato básicamente vamos a estar haciendo pruebas con partículas sueltas de llantas y esa va a ser nuestra línea base. Vamos a utilizar la misma metodología también para el lixiviado. Ok, bueno, pues Mustafa, le regreso la palabra. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, John, Ángel, también por esa maravillosa presentación. Y bueno, con eso ahora vamos a empezar la porción de preguntas y respuestas de la sesión. Si todavía no han puesto sus preguntas, por favor pónganlas en la caja de Q y A, en la caja de preguntas y respuestas. Si es específica para un presentador, para un orador, por favor incluyan el nombre de la persona final de su pregunta. Y con eso le voy a pasar la palabra a Kevin, que de hecho va a ser quien está haciendo las preguntas. Adelante, Kevin. Sí, muchas gracias, Mus. Quisiera tomar un poco de tiempo para poder reconocer que hubo un problema sistemático con Zoom y de hecho hubo un problema también con algunos de los participantes que no podían accesar a esta sesión. Nada más quisiera notificarles que esta sesión se va a grabar y CalRecycle les recomienda que después de ver esta sesión, de ver la grabación, por favor contáctenos si tienen alguna pregunta para que Calver Cycle con mucho gusto las conteste. Con eso vamos a empezar y bueno, de inicio la primera pregunta quisiera dirigirla a la doctora Eileen Cashman. Hizo mencionar que el zinc, el hierro y el manganeso son los metales principales que vienen del lixiviado del TDA. ¿Hay algunas condiciones de sitio específicas como la proximidad o un pH bajo en el medio ambiente que se recomienda para, no, o de plano la recomendación sería no usar el TDA de acuerdo a esta evidencia? Gracias, muchas gracias, Kevin. Bueno, pues si pudiera, de hecho, me gustaría más bien pasarle esta pregunta a Brad Finney para que él pudiera contestar esta pregunta. Brad, no sé si estás disponible por ahí. Tal vez no, creo que tal vez no está por ahí. Bueno, sí, entonces tal vez puedo iniciar y bueno, Brad, igualmente si tienes un comentario adelante. La principal preocupación con los metales y el lixiviado es el pH del agua que está en contacto, ¿no? Como lo mencionamos, muchas de las aplicaciones para las instalaciones de TDA pues están en contacto con agua que pues de hecho son casi neutras, ¿no? Como pues por ejemplo de urbanas y también las aplicaciones que no serían adecuadas pues serían lugares que en realidad tienen pH bastante bajo. Ahí es en donde se vería un lixiviado bastante mayor, como por ejemplo o el drenaje de una planta de tratamiento o algo parecido. No sé si contesté esa pregunta. Sí, eso suena bien. Muchísimas gracias por la respuesta. Después, vamos a ver, tengo una pregunta para la doctora Kelly Grant. Si pudiera platicar el destino del 6-ppdq, sí, claro, me parece que es una muy buena pregunta y de hecho me parece que es algo difícil. Creo que el 6-ppd y el 6-ppdq, pues en realidad cuando apenas se revisaron, pues parecían ser bastante transitorios en el medio ambiente y sí es cierto que el 6-ppdq pues sí disminuye de la calidad del agua bastante rápidamente, pero hemos visto que hay muchos estudios que han encontrado que de hecho está bastante o relativamente distante de las fuentes. Entonces, por ejemplo, el Instituto Estuario de San Francisco ha encontrado el 6-ppdq, por ejemplo, en el agua de la bahía. Hay estudios en China que también han mostrado que el 6-ppdq también está presente en los entornos marinos. Entonces, puede ser que sí dure un poquito más de tiempo de lo que inicialmente habíamos pensado. Y si
pues también llega a los sedimentos, ¿no? Entonces puede ser que haya una preocupación de pues los animales que al final de cuentas viven en esos niveles también. Muy bien. Muchas gracias, doctora Grant. No sé si hay algo más que alguien quisiera agregar. En caso de que no, pues los podemos contactar. Ok, hay una pregunta, me parece, para el doctor Ángel y para el doctor John Harvey. ¿El asfalto puede encapsular el 6 ppd y el hule de llantas granuladas? Adelante, Harvey. Doctor Harvey, sí, de hecho yo eso lo contesté por escrito, pero sí, las partículas de hule y pues la parte en polvo, en realidad, pues las más grandes son de 2 milímetros y de hecho puede ser que llegue hasta 75 microns. Esos, de hecho, pueden reactivarse o reaccionar a alta temperatura con el aglutinante de asfalto. Una de las partículas más grandes, de hecho, se exfolian y entonces se convierten en parte del asfalto y el resto de las partículas más grandes, digo, y la mayoría de las pequeñas partículas hacen lo mismo, están totalmente fusionadas. Algunas de las partículas más grandes no se exfolian completamente y entonces sí se incorporan en ese aglutinante asfáltico y ese pues básicamente es un sellador. Entonces creo que el aglutinante asfáltico pues se suaviza o se hace más suave y entonces todo como que empieza a ser bastante más reactivo conforme se calienta. Entonces me parece que se encapsula específicamente cuando son temperaturas más frías. En temperaturas más altas las cosas puede ser que de hecho salgan del asfalto hasta cierto grado. Eso fue lo que vimos en el estudio anterior a los 115 grados Fahrenheit. Los químicos y otras sustancias de hecho estaban saliendo de las mezclas asfálticas y también del concreto, igualmente todos nuestros materiales de pavimentación. Entonces sí, me parece que es contextual, pero sí pues hace mucha de esta encapsulación. Si me permiten agregar, de acuerdo a los datos que yo he visto hoy por primera vez, y me parece que fue la doctora Cashman, que estaba presentando la liberación de 6 ppdq de este TDA, en donde no hay encapsulación, si nosotros comparamos eso versus los datos que de hecho sacaron la Universidad de Nevada en Reno, pareciera que sí tiene que haber encapsulación, porque en realidad la liberación es de dos órdenes de magnitud más baja de la mezcla asfáltica a comparación del hule como tal. Entonces, en realidad sí tiene que haber encapsulación. Sí, eso tiene sentido y muchas gracias a ambos por los detalles. ¿Podría hacer un comentario? Sí, claro, adelante, Brad. Sí, una de las cosas que de hecho creo que también se tendría que explorar y tal vez su estudio lo pudiera hacer en los próximos años es el 6 ppdq o el 6 ppd pues migra a través del lule. Entonces, digo, eso está diseñado como parte del proceso porque es como protege la llanta. Entonces, el hecho de que esté migrando a través del hule, mi pregunta entonces sería si también está migrando a través del aglutinante, ¿no? Porque pues también es la mezcla y creo que de hecho en este momento nadie lo sabe. Nosotros de hecho hemos revisado algunos estudios similares del lixiviado, los hemos hecho nosotros mismos, pero desafortunadamente en ese momento nada más nos enfocamos en los metales. De hecho no vimos mucha de esta migración. Entonces, pues una fracción de el zinc que contiene el hule, pues está dentro de un cubo de asfalto y bueno, en todo caso, ¿qué tanto de eso potencialmente pudiera lixiviarse, no? Nadie ha hecho ninguna de este tipo de investigación para 6 ppd y 6 ppdq, entonces creo que sería interesante si a lo mejor al mismo tiempo en su estudio pudieran solo tal vez tomar esa parte de asfalto y de esa manera que ustedes sepan más o menos qué hay ahí y a lo mejor ponerlo en agua y lo dejan ahí conforme hacen el estudio para ver qué pasa. Sí, tenemos pensado hacer eso como parte de nuestro estudio. Sí, y si nos pueden dar alguna información sobre el diseño experimental, se los agradeceríamos mucho. Brad, quiero decir que yo fui tu alumno en enero de 1989 y desde entonces no te había visto. Sí, creo que ya los dos estamos un poquito más viejitos, sí, un poquito nada más. Bueno, pues increíble. Gracias por la conversación. Nos queda tiempo para una pregunta más. Esta pregunta es para la doctora Kelly Grant.
¿Cuál es la idea principal en cuanto a por qué el 6-PPD es agudamente letal para algunos tipos de peces y no otros? Muy buena pregunta, ojalá y lo supiéramos. Simplemente no sabemos. Lo que sí sabemos que sucede es que la barrera entre el cerebro y sangre y los vasos sanguíneos del salmón plateado se tornan muy porosos y empiezan a lixiviar. Entonces entra el líquido en el cerebro y este líquido sale de la sangre a través de las agallas y no sabemos, no ha habido mucha información para entenderlo y ahorita hay mucha investigación para tratar de entender eso y por qué es tan específico en cuanto a la especie. Gracias, doctora Grant. Vamos a dejar las preguntas y respuestas abiertas unos minutos, puesto que tuvimos problemas para que la gente pudiera unirse. Voy a hacer un par de preguntas adicionales. Puesto que el doctor Brad Finney nos acompaña ahora, esta pregunta se la dirijo a la doctora Cashman y el doctor Finney. Ustedes encontraron que TDA activamente elimina el fósforo y nitrógeno. ¿Ha habido alguna discusión en cuanto a diseñar intencionalmente los sistemas de tratamiento de aguas pluviales para TDA, específicamente en cuanto a la remoción de nutrientes en lugar de simplemente un llenado estructural? Como señaló Aileen, una de las preocupaciones principales en cuanto a usar a la TDA como un mecanismo para la remoción de nutrientes es que ese proceso depende principalmente de tener el hierro que está asociado con los alambres en la llanta, con las hebras de metales en la llanta. Y lo que preocupa es que con el transcurso del tiempo el hierro se acaba, básicamente se oxida y hay mucha pérdida de efectividad. En las Islas San Juan hay una comunidad que tiene una instalación de tratamiento de aguas residuales que han construido humedales y usaron TDA como material y yo lo vi, fui a las instalaciones, no había estado operando en más de 10 años y la cantidad de hierro que todavía salía de esa cuenca, no lo podía creer que había sobrevivido tanto tiempo. Simplemente de esa experiencia, manera de anécdota, creo que probablemente es más efectivo en un transcurso mayor de tiempo, quizás que lo que nos preocupó, pero nadie ha hecho la prueba. Ha habido algunos diseños propuestos por Joaquín Wright que trabaja para GHD y de hecho propusieron un diseño que hubiera estudiado la remoción o eliminación de nutrientes de las aguas pluviales, que ese diseño en particular no ha podido implementar, pero ha habido cierto trabajo para estudiarlo, pero no hay ningún proceso de instalación implementado con ese propósito. Gracias, doctor Finney. La siguiente pregunta la presento para Ángel y el doctor Harvey. Dice, gracias por sus respuestas. Cuando dicen en su presentación que el efecto de 6-PPD es malo en la mezcla de asfalto, pero también en cuanto a la propiedad de mezclado, ¿a qué tipo de propiedades se refiere? Bueno, 6-PPDQ no es lo que mejora la resistencia al agrietamiento en el asfalto, sino el caucho o hule mismo. El 6-PPDQ ni siquiera sabíamos que estaba ahí, no es algo que estamos buscando, no es la razón por la cual estamos usando el caucho. El asfalto encauchado o aulado hace dos cosas a temperatura alta. Cuando estamos mezclando y colocando el asfalto, ayuda a mantener el asfalto arriba en la mezcla para usar. Entonces podemos usar un ligante más alto, un contenido mayor de ligante o aglutinante. Y con eh, el caucho mismo y la resistencia al agrietamiento y al envejecer quiere decir que se oxida y no aguanta la contracción en una noche fría en cuanto al agrietamiento. Y así es como nos ayuda el caucho. Ni siquiera sabíamos que el 6-PDQ estaba allí, sino hasta hace 2 años. La última pregunta es para la doctora Kelly Grant.
Doctora Grant, ¿qué sucede en el proceso regulatorio de SCP si la industria no encuentra alternativas factibles para sustituir el 6PPD en llantas? Bueno, una de las razones por las que retrasamos el tiempo para el análisis final de alternativas es permitir tiempo para que se dé la innovación. Todavía tenemos esperanza de que así sea, pero en caso de que no fuera así, sí hay respuestas regulatorias que podemos implementar que requerirían que los fabricantes invirtieran más en la investigación y desarrollo para estudiar alternativas más sanas, más seguras. Esa probablemente sería la mejor vía para que lleguemos a una alternativa que no presente esos problemas, pero sí tenemos esa opción. Gracias, doctora Grant. Con eso concluimos la sesión de preguntas-respuestas. Les agradezco su tiempo. Les regreso la palabra a Mus. Gracias, Kevin. Yo también quiero aprovechar a los panelistas, a los presentadores, Eileen, Brad, Kelly, John, Ángel, por sus presentaciones tan interesantes y la discusión de esta mañana. Le recuerdo al público que todas las presentaciones están disponibles en la página web de la agenda de la conferencia. Esto marca el final de la sesión de la mañana. Gracias a todos por estar con nosotros. Las presentaciones fueron muy interesantes. Agradecemos su presencia. La siguiente sesión comenzará a las 10:30. Les regreso la palabra a Tommy. Gracias a los panelistas nuevamente. Como dijo Mus, lo agradecemos mucho. Ya lo puse en el chat que les pedimos disculpas a quienes no pudieron ingresar al webinario y les agradecemos a las personas que sí pudieron unirse temprano y ver toda la sesión. Lo bueno es que ya se corrigió lo de la liga o el enlace, será la misma para todos los webinarios, será la misma liga para la sesión de las 10:30. Gracias a todos. Vamos entonces a retirarnos unos minutos. Voy a cerrar el webinario para que los panelistas puedan retirarse y comenzaremos la siguiente sesión. La siguiente sesión es la última de 10:30 a mediodía. Abriremos el webinario como a las 10:25. El último taller es financiamiento o fondos para programas y subvenciones. Acelerar el progreso en el reciclado de llanta. Esperamos que asistan a esa sesión. Bueno, de nuevo le agradezco a Moose, Kevin, Kyle, Eileen, Brad, Kelly, John y Ángel por sus presentaciones el día de hoy, por las conversaciones tan interesantes. De nuevo, gracias por participar en esta sesión. Como Moose dijo, las presentaciones están posteadas en la página de descripción de la sesión y la grabación estará disponible a una fecha posterior, una vez que esté en la página en el canal de Cowie Cycle en YouTube y también en la agenda. Así que con eso terminamos. Nos vemos de nuevo aquí en unos 20 minutos. Gracias.